Buen día, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión e información. Mi nombre es Fátima Ramos Rodríguez. Esta es la evidencia 3 de igualdad de género, diversidad sexual e inclusión. Por esta ocasión estaré realizando mi evidencia de manera individual por motivos personales. Mi equipo, que es el número 2, estará trabajando de manera colaborativa, pero es un trabajo distinto al mío. El día de hoy me gustaría invitarles a que escuchemos con atención 5 historias reales, dolorosas y muy importantes, que muestran cómo se siguen vulnerando los derechos humanos en México y en Latinoamérica. Estas historias tienen algo en común: mujeres y personas de la comunidad LGBT que han sido víctimas de violencia, discriminación y abandono institucional. No son casos aislados, pues son ejemplos de una violencia sistemática que muchas veces se pasa desapercibida o incluso es normalizada. Por eso estamos aquí hoy, para visibilizar y reflexionar y para decir con fuerza que los derechos humanos no son un lujo, son una necesidad. Y que todas las personas, sin importar su identidad de género, su orientación sexual, su apariencia, su historia, merecen respeto, protección y justicia. Les invito a que escuchemos estas historias con empatía y que reflexionemos juntas y juntos, porque hablar de derechos humanos es hablar de dignidad, vida y de esperanza. Comencemos. Leticia era una mujer que había denunciado por violencia familiar a su pareja, pero a pesar de esto, las autoridades no le brindaron la protección necesaria. Fue víctima de un ataque brutal por parte de su pareja, quien la agredió físicamente y la quemó con ácido. La situación fue tan grave que Leticia perdió la vida días después debido a las severas quemaduras. El caso de Leticia refleja un sistema de justicia que falla en proteger a las mujeres, incluso cuando éstas ya han dado el primer paso al denunciar los abusos que sufren. La denuncia de violencia doméstica debería haber sido suficiente para garantizar la seguridad de Leticia, pero la falta de acción y de protocolos eficaces por parte de las autoridades permitió que esta situación escalara hasta la muerte de una mujer que confiaba en el sistema. El feminicidio, como se denomina cuando una mujer es asesinada por razones de género, es la máxima expresión de la violencia que enfrentan muchas mujeres en su vida diaria en México. Este caso no solo demuestra la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de protección para las mujeres víctimas de violencia de género, sino que también la importancia de que las instituciones respondan de manera inmediata ante las denuncias, antes de que se lleve a situaciones tan trágicas como le sucedió a Leticia. Es imperativo que se garantice a las mujeres una vida libre de violencia, un derecho que nunca debe ser vulnerado. Los derechos que le fueron violentados a Leticia fueron varios. Primeramente está el derecho a la vida, articulado en el artículo 1 de la Constitución mexicana y en el 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Leticia perdió la vida como consecuencia de una agresión física extrema por parte de su pareja, lo que constituye una violación al derecho fundamental de todo ser humano a vivir y ser protegido contra actos de violencia. El asesinato es la violación más grave a este derecho. El segundo artículo que le fue vulnerado fue el derecho al integrador personal, establecido en el artículo 5 de la Constitución mexicana y en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La agresión sufrida por Leticia, especialmente la quemadura con ácido, constituye una grave violación a su integridad personal, ya que no solo sufrió daños físicos graves, sino que también una enorme tortura psicológica. El tercer derecho vulnerado fue el derecho a la seguridad jurídica, establecido en el artículo 17 de la Constitución mexicana. Leticia había denunciado previamente la violencia doméstica, pero el Estado no le proporcionó las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Esto demuestra una falla en la protección que debe proporcionar el Estado para salvaguardar los derechos de las víctimas de violencia. El cuarto derecho vulnerado fue el derecho a la igualdad y a la no discriminación, establecidas en el artículo 1 y 4 de la Constitución mexicana. El hecho de que las autoridades no hayan actuado con la debida diligencia ante la denuncia de Leticia refleja una falta de respuesta efectiva hacia las mujeres víctimas de violencia de género, lo que constituye una violación al principio de igualdad y no discriminación. Este caso ilustra una vez más la dolorosa realidad que enfrentan las mujeres en México, donde la violencia de género sigue siendo una constante, especialmente en lugares como Ciudad Juárez, tristemente conocida por la violencia feminicida. La agresión sufrida por Leticia no es un hecho aislado, sino un reflejo de un sistema patriarcal que sigue considerando a las mujeres como objetos de disposición de los hombres. Las agresiones como las que sufrió Leticia son ejemplos de cómo la sociedad sigue sin entender que la violencia contra las mujeres no tiene justificación. Este caso sin duda resalta la importancia de que la sociedad en su conjunto deje de normalizar la violencia contra las mujeres. La cultura de la impunidad alimenta la perpetuación de estos delitos y es necesario cambiar la mentalidad
que muchas veces ve la violencia de género como algo normal. Necesitamos generar un entorno de respeto donde las mujeres puedan vivir con dignidad y sin temor a que su vida sea arrebatada por el simple hecho de ser mujeres. El siguiente caso se vivió en Chingachupan, en Puebla. En este municipio se reportó que durante el último trimestre de 2024, al menos una mujer por día necesitaba atención por violencia de género. Este caso pone en evidencia una realidad alarmante para muchas que pasa por desapercibida. La violencia contra las mujeres no siempre se presenta de forma escandalosa o mediática, sino que ocurre de manera constante y cotidiana en comunidades más pequeñas y alejadas de los focos de atención nacional. El maltrato físico, psicológico y emocional es una constante en muchas casas y familias. El hecho de que las autoridades locales no hayan implementado protocolos eficaces de prevención ni campañas de sensibilización hace que este problema continúe siendo una crisis que afecta a miles de mujeres. La violencia sistemática se convierte en una forma de tortura invisible, donde las víctimas sufren sin que se actúe de forma rápida y efectiva. Las mujeres de Chingachupan, al igual que muchas en otras partes del país, enfrentan un ciclo de abuso del que es difícil escapar. La falta de recursos, la normalización de la violencia y la impunidad de los agresores son factores que perpetúan este fenómeno. Este caso destaca la importancia de crear redes de apoyos para las víctimas, además de garantizar una intervención temprana por parte de las autoridades locales y federales. Los derechos que le fueron vulnerados a las mujeres en este municipio de Puebla, primeramente, es el derecho a una vida libre de violencia, establecido en el artículo 1 de la Constitución mexicana y en el 6 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Las mujeres de Chingachupan viven en un entorno donde la violencia de género es una constante. El hecho de que haya al menos una mujer por día necesitando atención debido a la violencia es una violación sistemática de su derecho a vivir sin violencia. Este derecho debe de ser garantizado por el Estado. El segundo derecho vulnerado fue el derecho a la igualdad ante la ley, establecido en el artículo 14 de la Constitución mexicana. Las mujeres de Chingachupan sufren un trato desigual en comparación con otros sectores de la población. La falta de respuesta efectiva de las autoridades ante los casos de violencia sexual y doméstica perpetúa la desigualdad, ya que no se les brinda el mismo acceso de justicia y protección que a otros ciudadanos. El tercer artículo vulnerado fue el derecho a la salud, establecido en el artículo 4 de la Constitución mexicana y en el 25 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muchas mujeres que son víctimas de violencia no reciben la atención médica necesaria, lo que pone en riesgo su salud física y mental. Además, las mujeres que viven en estas circunstancias a menudo no tienen acceso adecuado a servicios de salud especializadas para tratar el trauma físico y psicológico que sufren. El cuarto derecho vulnerado fue el derecho a la protección judicial, establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En muchas de estas situaciones, las mujeres víctimas de violencia no tienen acceso a una respuesta rápida y efectiva de las autoridades, lo que significa que su derecho a la protección judicial no está siendo garantizado. Esto se refleja en la incapacidad de las autoridades locales para prevenir y responder adecuadamente ante los abusos. Lo que nos muestra este caso es una realidad que no es única en Chingachupan, sino que afecta a miles de mujeres en todo el país. El hecho de que cada día se atienda a una mujer víctima de violencia es un indicador alarmante de cuán normalizada está la violencia contra las mujeres en la sociedad mexicana. Las mujeres que sufren violencia a menudo se sienten atrapadas entre el miedo a su agresor y la desconfianza entre las instituciones que deberían garantizar justicia y protección. Es esencial que el Estado garantice una atención integral y que se ofrezcan servicios de apoyo psicológico, social y legal para las víctimas. La justicia debe de ser accesible, rápida y efectiva. Este caso nos recuerda que aún hay muchas mujeres que no tienen acceso a una justicia pronta y expedita, y que el sistema judicial necesita ser transformado para que no siga fallando a las víctimas. El tercer caso se trata del asesinato de la activista Sandra Domínguez, una activista feminista y defensora de los derechos de las mujeres. Su trabajo por la igualdad y la justicia social le valió tanto admiración como amenazas. Fue asesinada por su esposo, un acto que sacudió a la comunidad que la conocía. Lo que hace este caso aún más trágico es que Sandra era una persona que dedicó su vida a luchar contra la violencia de género, a promover el empoderamiento de las mujeres y exigir que las autoridades
tomen en serio las denuncias de abuso. El asesinato de Sandra no solo expone la violencia doméstica a la que las mujeres activistas también están expuestas, sino también la negligencia de las instituciones encargadas de protegerlas. A pesar de las amenazas que Sandra había recibido previamente, el Estado no actuó para brindarle las medidas de protección necesarias. Este caso subraya la vulnerabilidad de las mujeres defensoras de los derechos humanos, quienes, aunque están comprometidas con la lucha por la justicia, a menudo se enfrentan a la falta de protección estatal y a la violencia directa dentro de sus hogares. La falta de acción de las autoridades ante las denuncias previstas muestran el incumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece que las defensoras de derechos humanos deben ser protegidas de manera especial. Los derechos vulnerados a Sandra fueron el derecho a la vida, establecido en el artículo 1 de la Constitución mexicana y en el 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El asesinato de Sandra es una violación directa a su derecho de vida. Como activista que trabajaba en defensa de los derechos humanos, su muerte subraya el riesgo que enfrentan muchas personas en posiciones similares. El segundo artículo vulnerado fue su derecho a la libertad de expresión, establecido en el artículo 6 y en el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sandra fue asesinada por su activismo. Esto atenta contra su derecho de libertad de expresión, pues se le impidió seguir luchando por los derechos de las mujeres y por la igualdad. La violencia contra activistas, en este caso feministas, también busca silenciar el activismo y restringir la participación en la sociedad. El tercer derecho vulnerado fue su derecho a la protección contra la violencia, establecido en el artículo 4 de la Constitución y en el 6 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Sandra había denunciado amenazas previas, pero no recibió la protección adecuada de las autoridades. Esto demuestra una violación de su derecho a estar protegida de la violencia, especialmente cuando se trata de una defensora de los derechos humanos. El cuarto derecho vulnerado fue su derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley, establecidos en el artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sandra, como mujer activista, debería haber tenido acceso a las mismas garantías de protección que cualquier otro ciudadano tiene. La falta de medidas preventivas y la impunidad frente a su asesinato evidencian una violación al principio de igualdad y no discriminación, ya que su vida y trabajo no fueron protegidos adecuadamente. Sandra, como muchas otras defensoras de derechos humanos, pagó con su vida por luchar por la justicia y la equidad. Este caso indica dos problemas fundamentales. Primero, la violencia contra quienes defienden los derechos humanos y la impunidad que rodea estos crímenes. La muerte de Sandra no solo vulnera su derecho a la vida, sino que también el derecho de todas las personas a vivir en un entorno donde pueden expresar sus ideas y defender sus derechos sin temor a ser asesinados por ellos. El asesinato de Sandra no solo debe de indignar, sino también movilizarnos. Si las defensoras de los derechos humanos no están protegidas, si la vida de las personas que luchan por la igualdad y la justicia está en riesgo, entonces todos estamos en peligro. El cuarto caso ocurrió en Colombia. Fue el transfeminicidio de Sara Millerey. Era una mujer transgénero que vivía en Colombia. A pesar de que su vida parecía llena de sueños y posibilidades, fue asesinada de manera violenta y brutal, víctima de transfobia y de un crimen de odio. Este caso tiene una particularidad que refleja la realidad de muchas personas trans en América Latina. La violencia y el odio hacia ellos no se limita solo a la discriminación social, sino que muchas veces se traduce en crímenes brutales como lo es el transfeminicidio. Sara fue encontrada sin vida y con signos evidentes de tortura, lo que demuestra que su asesinato fue un acto de odio, un crimen de odio. A pesar de que las autoridades colombianas iniciaron una investigación, la falta de perspectiva de género y la discriminación estructural dificultaron el proceso judicial. Muchas veces los crímenes contra personas trans son minimizados o no se investiga a fondo, lo que permite que los agresores queden impunes. Este caso subraya la urgencia de una legislación más efectiva que no solo reconozca los derechos de las personas trans, sino que también garantice que los crímenes motivados por transfobia sean tratados con la seriedad que merecen. Además, resalta la necesidad de considerar a la sociedad sobre la identidad de género y la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género. Los derechos que le fueron violentados a Sara, primeramente es el derecho a la vida,
El asesinato de Sarah Mireille es una violencia del derecho fundamental a la vida. Las personas transgénero se enfrentan a una violencia extrema que muchas veces termina en crímenes fatales, como lo es el transfeminicidio. El segundo derecho vulnerado fue el derecho a la integridad personal, establecido en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sarah fue víctima de tortura y violencia física, lo que atenta directamente contra su integridad personal. La violencia hacia las personas trans no solo es física, sino que también emocional, afectando profundamente su bienestar. El tercer derecho vulnerado es el derecho a la igualdad y a la no discriminación, establecido en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sarah fue asesinada por su identidad de género, lo que muestra un acto de discriminación transgénero. El Estado colombiano no ha garantizado plenamente la igualdad de derechos para las personas transgénero, lo que facilita la violencia y los crímenes de odio contra esta comunidad. El cuarto derecho vulnerado es el derecho a la protección, establecida en el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Las autoridades colombianas no brindaron a Sarah la protección adecuada, pese a que pudo haber sido identificada como víctima de violencia de género y transfobia. La falta de protección y de investigación efectiva violó su derecho a vivir libre de violencia. El asesinato de Sarah Mireille es un recordatorio brutal de cómo la transfobia sigue siendo una de las formas más extremas de violencia que enfrentan las personas trans. La vida de Sarah fue arrebatada no solo por su agresor, sino también por una sociedad que sigue rechazando y estigmatizando a las personas trans por su identidad de género. Este caso pone en manifiesto la grave discriminación que sufren las personas trans en todos los aspectos de su vida, desde la familia hasta el trabajo y el acceso a la justicia. La transfobia no solo es un crimen de odio que debe ser penalizado con mayor severidad, sino que también es un reflejo de una sociedad que necesita aprender a respetar y a comprender la diversidad de las identidades de género. Las personas trans merecen vivir libres de violencia, de miedo y tener acceso a los mismos derechos que cualquier otra persona. Este caso debe inspirarnos a seguir luchando por la inclusión y la dignidad de todas las personas. El quinto caso trata sobre la lesbofobia y la doble discriminación que sufren en México las mujeres lesbianas. En México, muchas mujeres lesbianas enfrentan una forma de discriminación múltiple, por su orientación sexual y por su género. Este caso no es uno de un solo evento, sino una constante que se vive en muchas partes del país. Las mujeres lesbianas sufren una forma de violencia invisible que va desde la exclusión social hasta la violencia laboral, pasando por el rechazo familiar y la estigma social. En varios testimonios se cuenta cómo las mujeres lesbianas son víctimas de agresiones verbales, físicas e incluso de violencia correctiva, un tipo de agresión que tiene como objetivo cambiar su orientación sexual, muchas veces debido al miedo a perder sus empleos o sufrir otras represalias. Estas mujeres se ven obligadas a ocultar su identidad sexual, lo que les impide vivir de manera plena y libre. Este caso refleja las fallas en la legislación y en los sistemas de protección, ya que, aunque existen leyes que prohíban la discriminación por orientación sexual, la falta de implementación efectiva de estas leyes permite que las mujeres lesbianas sigan siendo víctimas de exclusión y violencia. La doble discriminación que enfrentan como mujeres y como lesbianas las colocan en una situación de vulnerabilidad constante. Los derechos que les son violentados son el derecho a la igualdad, establecidos en el artículo 1 de la Constitución mexicana, ya que la lesbofobia es una manifestación de discriminación que perpetúa desigualdades. El segundo derecho es el derecho a la no discriminación, establecido en el artículo 4 de la Constitución mexicana. A menudo, la discriminación doble que sufren las mujeres lesbianas se expresa en violencia verbal, social y laboral, lo que limita su acceso a oportunidades y a una vida con bienestar. El tercer derecho vulnerado es el derecho a la libertad de expresión y el derecho de decidir sobre su vida, establecidos en el artículo 6 de la Constitución mexicana y en el 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las mujeres lesbianas a menudo se ven obligadas a ocultar su identidad para evitar represalias o estigmatización, lo que limita su libre expresión y su derecho a vivir auténticamente sin temor de ser ellas mismas. El cuarto derecho vulnerado es el derecho a la protección judicial, establecida en el artículo 17, ya que a pesar de que existen las leyes contra la discriminación,
estas no encuentran la protección en el sistema judicial debido a que las autoridades no siempre responden adecuadamente a los casos de violencia o discriminación, lo que deja a las víctimas sin acceso a la justicia. La lesbofobia es una forma de violencia y discriminación que sigue siendo invisibilizada en muchos contextos. Las mujeres lesbianas a menudo enfrentan múltiples formas de opresión, tanto por ser mujeres como por su orientación sexual. Este caso ilustra cómo la lesbofobia se manifiesta no solo en actos de violencia, sino que también en la forma en que las mujeres lesbianas son despojadas de su derecho a ser quienes son, a vivir sus relaciones amorosas y afectivas libremente, sin temor a la persecución, el acoso o el rechazo. Lo más preocupante de esto es que la lesbofobia está tan arraigada en la sociedad que muchas veces ni siquiera se percibe como una forma de violencia. Las mujeres lesbianas enfrentan tanto la discriminación en el ámbito laboral como la violencia física o emocional en el hogar. El rechazo social y familiar, el estigma, la invisibilidad de los medios de comunicación y la falta de represión adecuada contribuyen a mantener un sistema que margina a estas mujeres. Es importante que trabajemos en la desconstrucción de los prejuicios hasta la comunidad lesbiana y LGBT en general. Las mujeres deben de ser libres de vivir su vida sin tener que esconder la identidad o ser víctimas de violencia. Como día conmemorativo, el 26 de abril se conmemora a la comunidad lésbica. Esta semana también se considera como conmemoración a la visibilidad lésbica. Ya que se mencionaron los casos, es importante establecer y identificar qué derechos tienen las mujeres y la comunidad LGBT. En el caso de las mujeres, en la legislación mexicana, se establece en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos que queda prohibida toda discriminación motivada por diversas causas, incluyendo el género, la edad, las preferencias sexuales y cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Después está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde establece que asegura que todas las mujeres en México tengan el derecho a vivir una vida libre de violencia. Proporciona un marco legal para que las mujeres puedan acceder a medidas de protección en situaciones de riesgo. Después está la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Esta es clave para garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. El cuarto es la norma oficial mexicana NOM 046 SSA2 2005, la cual regula la atención médica, psicológica y legal a mujeres que han sufrido violencia sexual. Los derechos de la comunidad LGBT en la Constitución mexicana se dan en el artículo 1 de la Constitución, donde establece que se prohíbe cualquier tipo de discriminación basada en la orientación sexual o en la identidad de género. Después también están el Código Civil Federal y Códigos Civiles Estatales reformados, donde la reforma al Código Civil en diversos estados de la República Mexicana, como en la Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, entre otros, ha reconocido el matrimonio igualitario, garantizando el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse y a disfrutar de los mismos derechos y beneficios que las parejas heterosexuales. En la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, prohíbe explícitamente la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género. En las sentencias clave de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reafirma el derecho de las parejas del mismo sexo al matrimonio y a adoptar. Esta jurisprudencia ha sido fundamental para el avance de los derechos de las personas LGBT en México, consolidando el reconocimiento de sus derechos civiles y familiares en el país. Durante estos minutos hemos recorrido 5 casos impactantes, casos que aunque ocurren en diferentes contextos y con distintos rostros, tienen que ver con algo en común. Reflejan cómo las mujeres y las personas de la comunidad LGBT siguen siendo víctimas de un sistema que no las protege como debería. En México, nuestra legislación reconoce con claridad los derechos de estas poblaciones. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el artículo 1 constitucional, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, respaldan estos derechos. También existen avances como el matrimonio igualitario, el reconocimiento legal de la identidad de género en varios estados y la existencia de leyes locales que sancionan los crímenes de odio. Sin embargo, como hemos visto, entre lo que dice el papel y lo que ocurre en la realidad es una distancia enorme. Leticia, una mujer que denunció violencia y aún así fue asesinada. Sandra, una activista feminista, silenciada por quien debería respetarla. Sara, una mujer trans asesinada por odio, en un entorno donde su identidad no fue protegida. Las mujeres de Chingachupan, violentadas todos los días, muchas en silencio.
y tantas mujeres lesbianas discriminadas, invisibilizadas y silenciadas doblemente. Todos estos casos nos exigen más que compasión, nos exigen responsabilidad, nos exigen memoria, conciencia y acción. Y es que los derechos humanos no son una opción ni un privilegio, son el mínimo necesario para que todas las personas podamos vivir con dignidad, sin importar el género, orientación sexual o identidad de género. No podemos seguir justificando la violencia por tradición, costumbre o ignorancia o por asuntos de pareja. Ningún acto de violencia debe de ser normalizado y mucho menos debe de ser minimizado por las autoridades ni por la sociedad. Cada vez que el Estado no responde ante estas violencias, está fallando su obligación de protegernos. Y cada vez que nosotros guardamos silencio o miramos hacia otro lado, estamos dejando solas a las víctimas. Por eso necesitamos cambiar desde lo cotidiano, cuestionar nuestros prejuicios, replantear nuestras creencias, conversar con nuestras familias y enseñar a las nuevas generaciones a convivir en el respeto, la empatía y la justicia. Debemos ser una ciudadanía activa, crítica y solidaria. Exigir a las autoridades justicia no es solo nuestro derecho, es nuestro deber. Hoy, más que nunca, debemos tener claro que los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGBT son también nuestros derechos, y defenderlos no es una lucha ajena, es causa de todos. Con esto hemos llegado a esta edición especial. Les agradezco profundamente el haberme acompañado durante este recorrido doloroso pero necesario para hablar. Mi nombre es Fátima Ramos Rodríguez y hoy, más que informar, quise invitarles a mirar con otros ojos la realidad que viven muchas personas a nuestro alrededor. Porque detrás de cada cifra hay una vida. Detrás de cada noticia hay una historia que merece justicia. Y detrás de cada denuncia hay una voz que necesita ser escuchada. Sigamos hablando, cuestionando y luchando. Porque callar nunca será una opción. Porque mirar hacia el otro lado no hará desaparecer la injusticia. Porque como sociedad tenemos la responsabilidad de construir un país más justo, empático e incluyente. Nos vemos en la próxima con más voces que exigen justicia y más historias que merecen ser contadas. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.